¿Sí? Pueden verificar justamente este ejercicio, que donde me pide que calcule la energía disipada en la resistencia, la entregada o consumida por cada una de las FEM, ¿sí? Considere un tiempo de funcionamiento de la fuente de 4 horas. Expresar los valores de energía en Joule y kilovatios hora. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio 12. Vamos a hacer para el circuito B, que es un poquito más complicado. ¿Me parece? Comenzamos entonces con este ejercicio. Le dejo un ratito para que ustedes piensen. Y comenzamos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Entonces, si quieren, vamos a hacer un poquito un repasito antes de analizar esto. Bueno, ok, estaría bueno. Entonces, esta unidad temática es la unidad temática 3. ¿Se ve? Sí, sí. Sí. Bueno, Sí, profe. básicamente, lo que nosotros tenemos acá, para los circuitos, lo que vamos a utilizar es la ley de mallas. Supónganse que ustedes tienen un circuito así. ¿Sí? Básicamente, yo lo que voy a hacer, planteo en este circuito, ¿sí? Planteo acá. Tienen acá, en la ley de mallas, tienen ustedes, en este circuito van a tener que plantear un sentido de giro. ¿Sí? Plantear un circuito de giro, o sea, decimos, por lo general va a coincidir con el sentido de la corriente principal, por lo menos la corriente principal. Entonces, nosotros tenemos un circuito de giro y vamos de un punto al otro, sumando la diferencia potencial. ¿Sí? Vean que va a ser potencial de A al potencial de B, ¿sí? Más el potencial de E hasta el potencial de B, la diferencia, ¿no? Después el potencial de C, yendo de C a D, que sería este, más el potencial de D a A. En este caso, si nosotros vemos acá, vemos que este potencial es 0, ¿sí? El potencial también de B a C es 0, pues son los mismos potenciales. Lo único que va a haber caída de potencial va a haber acá. Vamos a tener esta diferencia de potencial, la FEM, ¿sí? Y el potencial en la resistencia RI. Vean ustedes que siempre va, cuando la corriente, siempre, si esta es una carga, nosotros consideramos que son cargas positivas las que se están moviendo, vamos a tener que las cargas positivas van de un potencial mayor a un potencial menor, ¿sí o no? ¿Sí? Si acá tienen un potencial mayor, supongan, y acá tienen un potencial menor, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la carga positiva? ¿De dónde se va? ¿Dónde se va a ir? Va a salir del potencial mayor y va a ir al potencial menor. Entonces, cuando la corriente tiene este sentido, siempre, supónganse acá, este va a ser menor a este punto. Si así es el circuito, este es mayor potencial y este es menor potencial. Solamente en el caso de la FEM, nosotros tenemos fijado ya nuestro potencial debido a la FEM. La diferencia de potencial, como es una batería, supónganse, de un punto es positivo y marcamos con una raya mayor y del otro lado es negativo. Y siempre va de negativo a positivo. Entonces, si nosotros planteamos, vamos a tener que, si esta es la corriente, la diferencia de potencial de A a E es menos I por R1. Menos I por R1 porque vean que el potencial acá es mayor al potencial que acá. Entonces voy de A a E. Entonces menos I por R1, RI, que es la resistencia interna de la batería. Más la FEM. Y cuando voy de acá a acá, voy de un potencial mayor a un potencial menor. Entonces me queda menos I por R. Como yo salí y volví del mismo potencial, me queda potencial de A y el potencial de A.
Se simplifica y este es lo que nosotros tenemos como la ley de malla en este caso, que la suma de las diferencias, las caídas de tensión, siempre tienen que ser igual a cero. Eso en estos circuitos me permite calcular, saco factor común a corriente y me permite calcular la corriente cuando son circuitos así simples. Vean que la potencia, para repasar, en la FEM siempre es la corriente por la tensión. Y la potencia en una resistencia es I cuadrado por R. Ah, perdón, pensé que estaba bien. ¿No se marca? ¿No le marco ahí con... ¿No le está marcando en rojo? ¿No Sí, se queda? ve, sí, ¿No en queda? rojo. Ajá, porque un compañero parece que no le veía, por eso me parece. El puntero no vemos, profe. Vemos solo lo que No, usted puntero marca. no, solamente... No, solo esto es lo que estoy marcando nada más. Ah, sí, sí, perfecto. Bueno, entonces ahí ustedes tienen que esta es la potencia en la FEM. Siempre que tenga una potencia de FEM, es corriente por diferencia de potencia. Y en la resistencia es I cuadrado por eso. Ese ya lo habían visto. Ahora, cuando es energía, yo tengo que ser la integral de la potencia por diferencial de tiempo. Acuérdense que la potencia no es otra cosa que el diferencial de energía respecto al tiempo. Entonces despejo y me queda que la energía es la integral de la potencia por el diferencial de tiempo. ¿Sí? Y ahí veo, si es en la FEM, como está mostrando acá, es la potencia I por delta B, que la potencia de la FEM es I por E. ¿Se ve? Entonces, cuando la energía es constante, es I por E por T. Esto es cuando nosotros tenemos una corriente constante. Si la corriente es constante, vean que yo puedo sacar de la integral. ¿Ven que puedo sacar de la integral? Eso se puede hacer solamente cuando tengo corriente continua, porque si la corriente variable en el tiempo o la tensión variable en el tiempo, no puedo sacar de la integral. Esto solamente lo puedo hacer I por E por T cuando estamos en corriente continua. ¿Sí? Puedo hacer eso, porque no dependen del tiempo. Lo mismo pasa, este análisis, que habrán visto en la teoría, puedo sacar de la integral porque la corriente es independiente del tiempo, por lo tanto me queda que I cuadrado por R por T es la energía en una resistencia. Vean que es la energía en la resistencia. ¿Se ve eso? ¿Se acuerdan de eso? Eso lo habrán visto ya en la teoría. Simplemente repaso. ¿Se entiende eso o no? Bueno. Sí, profe. Cuando hay resistencia serie, simplemente se suman, ¿se acuerdan de eso? Vean que la corriente, cuando están en serie, hay circuitos que lo podemos reducir, entonces quedan todos en serie. Entonces la FEM dividido la suma de las resistencias me puede dar la corriente. Esta es la resistencia equivalente cuando está en serie. Cuando están en paralelo, acuérdense que la resistencia equivalente es la inversa de la resistencia. Y la corriente de vuelta va a ser E dividido la resistencia equivalente. Y vean que ustedes en cada rama, si yo tengo la diferencia de potencial, como tengo acá, vean que tengo acá la diferencia de potencial. Tienen la diferencia de potencial, entonces puedo calcular I1 como la FEM dividido R1, después la FEM dividido R2 para la rama 2 y la FEM dividido R3 para la rama 3. Y esta es la ley de nodos, ¿no? De conservación de la carga, que la cantidad de carga que está entrando al nodo A va a ser igual a la cantidad de carga que está saliendo, que es I1 más I2 más I3. La cantidad de carga por unidad de tiempo. ¿Se va entendiendo eso? ¿Se acuerdan? Y después circuito de mallas. Cuando son mallas más complicadas, como estas, entonces planteo una malla, ¿sí? Una malla, planteo una malla acá, pero vean ustedes que en esta rama que está acá, en la externa, le llamo I3, es una corriente, ¿sí? Que no es la misma que está en I2. ¿Por qué? Porque acá entra y acá sale de esta rama y también sale de esta rama 1. Entonces acá puedo plantear nodos. En este caso estoy planteando simplemente malla acá.
Esta es la primera malla. Y después me quedaría una segunda malla acá para plantear. ¿Sí? Que ahí quedaría la segunda malla. Donde vean que ustedes la malla externa, acá hay 1. Y vean que acá la corriente I2 va a haber una relación que con la ley de nodos podemos calcular. ¿Nos escucha? Yo sí lo Sí, escucho, profe. ¿Le escucho? ¿Se escucha? ¿Escuchamos? Sí, se escucha, profe. Aldana, ¿me estás escuchando, Aldana? Ah, bueno. Entonces, vean ustedes, ¿se entiende? Entonces acá puedo plantear una malla y una malla. Y calculo, cuando son mallas, son diferencias de potenciales. ¿Se entiende? Entonces, cuando son mallas, son diferencias de potencial. ¿Se va entendiendo? Cuando son nodos, en el nodo 1, ¿qué yo tengo? ¿Qué tengo en el nodo 1? A ver qué me dice qué tengo en el nodo 1. La corriente que entra, ¿quién es? I3, Y la corriente que salen, I2 y I1 y 1. 2. I2 y 1. o sea que I3 tiene que ser igual a I2 más I1, ¿cierto? Y acá en el nodo 2, ¿quién entra al nodo? I2 y 1. Y Y 2 sale y 3. 1, o sea que, y sale 3. Eso puedo plantear en cualquiera de los dos nodos. Entonces, una combinación de mallas y nodos me van a determinar la cantidad de ecuaciones que voy a poder plantear. Puedo plantear nodos y mallas, pero nunca me va, o sea, a veces tengo que combinar nodos y mallas. ¿Sí? Acuérdense siempre de esto. La diferencia de potenciales, esto siempre es muy práctico, ¿no? Siempre, cuando planteaban ley de malla, es cuando en una resistencia, si yo planteo que la corriente es para allá, la diferencia es menos I por R, ¿sí? Porque una caída de tensión, si yo voy para aquel lado, ¿sí? Si yo voy planteo el circuito para este lado. ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende, chicos, o no? ¿Se entiende lo que es eso? Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende, se entiende. Si no se entiende, digan, ¿eh? Es muy, o sea, cuando yo planteo hay el circuito acá, yo voy a hacer menos. ¿Por qué? Porque acá yo tengo positivo y acá tengo negativo. Entonces, si yo recorro, me voy a encontrar, vean ustedes, cuando recorro una malla, una regla mnemotécnica muy práctica es lo siguiente. Si yo recorro, yo hago esa flechita representa la caída de tensión en la resistencia. Si yo recorro la malla en aquel sentido, las flechitas que están en contra del sentido van con signo negativo, por eso aparece el signo negativo. Es una regla, si yo recorro una malla y encuentro una flechita opuesta al sentido de recorrido, va a ser negativo. En mi caso, menos I por eso. Si yo recorro para este lado, la caída, ¿cómo es? La caída es así. Está en el sentido de recorrido, por eso es más I por eso. Porque voy de un negativo a un positivo, aumenta la tensión. En una diferencia de potencial siempre, si yo recorro así, vamos de un negativo a un positivo, por lo tanto es más. Si yo voy en este sentido, sigo en ese sentido, él encuentra que voy de un positivo a un negativo. Entonces, esta es la diferencia potencial. Entonces va a encontrar una flechita opuesta a mi sentido de recorrido, por lo tanto es menos E. Menos E. ¿Estamos? Si quiero plantear el nodo, por ejemplo acá, el nodo 1 sería este, el nodo 2 sería este, vean ahí que ese es positivo, ese es negativo, en la R3 ese es positivo, ese es negativo, en R2
este es positivo, este es negativo, en R1 este es positivo y ese es negativo. ¿Se ve o no? Las caídas de potencial en las resistencias. Y si yo planteo el sentido de malla en sentido horario, ¿sí? En el sentido horario me va a quedar E2, que está en el sentido del recorrido, menos I3 por R4, menos I3 por R3, menos I2 por R2. En la malla 1. ¿Me siguen o no? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. profe. Estamos siguiendo. Si sigo la malla, la segunda malla me va a quedar, la segunda malla, en esa malla me va a quedar E1 es negativo, E1, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? Yo estoy planteando acá. ¿Cómo es el sentido de recorrido? Por eso no le planteo. ¿Cómo yo recorro para que esto sea negativo, E1? ¿En sentido horario o sentido antihorario? Díganme ustedes. ¿Cómo es el sentido de recorrido de la malla 2? Antihorario, partido de Antihorario. 2. Antihorario, claro. Es antihorario. Vean ustedes por qué. Pues si yo recorro en este sentido así, voy a encontrar acá E1, la flechita está opuesta a mi sentido de recorrido, por lo tanto va a ser menos E1. Acá, la flechita en la resistencia, que es la diferencia potencial, está en el sentido de recorrido, por lo tanto va a ser I1 por R1. Y acá vean ustedes que la caída de tensión en la resistencia R2 está opuesta al sentido de recorrido, por lo tanto va a ser I2 por R2. Y eso, todo eso es igual a 0. Y en este caso podría llegar a ser también, podría llegar a plantear una malla alrededor del circuito. ¿Sí? Que en ese caso sería E2. Le pregunto, ¿cómo es el sentido de recorrido si esto es así? De la malla de 3. ¿Cómo sería? ¿Horario o antihorario? Horario. En sentido horario. Exactamente, le estoy planteando en sentido horario, porque entonces ahí yo me doy cuenta que la flechita de 2 va así, la flechita de 1 va así. Yo miro el signo, es positivo, es positivo. ¿Se entiende? Todas esas pueden ser. Vean que yo, ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. Por lo general son las corrientes las incógnitas. Si eso es así, le pregunto, ¿cuántas ecuaciones voy a tener que usar nada más? Si son tres incógnitas. ¿Cuántas incógnitas? ¿Cuántas? Miren que puedo plantear cuántas más. Acá puedo plantear 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. Pero ¿cuántos necesito? 3. 3. Elijo cualquiera de estas 3 y ocupo. ¿Se entiende eso? Sí, Por profe. ejemplo, tranquilamente podría ocupar esta. Una pregunta. 2 mallas y un nodo. Sí. Sí, escucho. ¿Se me escucha ahí? Sí, se te escucha. ¿Qué pasaría si yo tomo las tres ecuaciones de malla? Y no habría ningún problema, por eso podría hacer tranquilamente las tres ecuaciones de malla. A veces la ecuación E no simplifica, mira que te queda bien simplecito acá para calcular, ¿ves? Pero a veces la de no Claro, ayuda. Ok, perfecto. Pero tranquilamente podría ser tres mallas. Un sistema de ecuaciones, planteo mi sistema de ecuaciones y después. ¿Estamos? Esto es lo que vamos a ocupar ahora. Ejercicio 12. Vamos con el ejercicio 12. ¿Sí? Vamos con el ejercicio 12. Este es nuestro ejercicio, ¿sí? Acá tendríamos nuestro ejercicio. Bueno. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? ¿Qué me pide? Tengo las resistencias, resistencia 10 ohm, tengo la resistencia de 0,5, la FEM de 12, esta de 5, esta de 0,5, 8. Para poder calcular la energía disipada en la resistencia, ¿qué necesito calcular acá? En este ejercicio. ¿Qué necesito calcular? ¿Qué creen ustedes?
El potencial en la resistencia. Pero ¿qué necesito? Pero ¿qué voy a necesitar conocer? La corriente. La corriente, exactamente. Claro. Por lo general, Sí. la corriente son nuestras incógnitas. ¿Sí? Por lo general, las corrientes son nuestras incógnitas. Entonces vamos a plantear esto para... Ahora le pregunto, ¿hay corriente acá en la rama del medio? ¿Acá? Entre A y B, ¿no? Medio. O sea que acá en esta rama del No, medio no, no, porque acá en toda la rama no hay. está abierto. Está Está abierta, abierto, sí. ¿cierto? ¿Se entiende eso? Entonces, para poder calcular la energía que están entregando o consumiendo la FEM, lo que voy a necesitar es calcular las corrientes. A eso se reduce el problema. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Profe, y en ese sentido, en este caso, perdón, quedaría una sola malla, sería el exterior. ¿Cómo? En este caso, quedaría una sola malla, porque la del medio no circula corriente. Entonces esa no. Exactamente. Así Perfecto. es. ¿Se entiende eso? Vamos a tener que plantear eso. Vamos acá entonces. ¿Sí? Vamos acá. Entonces, lo que vamos a tener acá es lo siguiente, entonces. Vamos a plantear eso. Entonces, nosotros vamos a tener, en este caso, vamos a hacer. Planteamos. Entonces, tenemos la resistencia esta de 10 ohms, sigue la resistencia de 5 ohms, acá tenemos otra resistencia de 0,5, la FEM, la otra resistencia y una FEM. Eso sería. ¿Está? Tendríamos que plantear algo así, ¿no es cierto? 12 voltios, 8 voltios, este sería E1, supónganse, este sería E2. Y que esas resistencias que están en serie, todo una al lado de la otra, ¿se podría trabajar con una resistencia equivalente como para...? No. R2, R3. Sí, tranquilamente. R4. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a necesitar, tengo una corriente. Planteo una ley de mallas. Con una corriente. Para hacerla más fácil, ¿sí? Para hacerla un poquito más fácil. Entonces planteo la corriente. ¿No es cierto? Si eso es el recorrido, vean ustedes que acá tengo, esta va a ser la caída de potencial, esta ayuda siempre eso, ¿no? Plantear el sentido de las caídas de potencial siempre ayuda. Siempre ayuda a plantear las caídas de potencial.
Porque cuando yo planteo las caídas de potencial, cuando yo recorro la malla, yo ya sé el signo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se ve? Entonces, siempre ayuda a poner esas flechitas. Entonces, planteamos y me quedaría. Vean ustedes, si es el planteo, me queda E2 positiva menos I por R4 menos I por R3 menos I por R2 menos I por R1 menos E1 igual a 0. ¿Se ve? ¿Se ve o no? Y acá me queda que la corriente va a ser igual a E2 menos E1, todo dividido R1 más R2 más R3 más R4. ¿Se ve o no? Y ahí calculo la corriente. E2 vale 8, 12, dividido R1, R2, R3, R4. Estos son 10 ohm, esto sería 0,5, 0,5 ohm, R2 son 10 ohm, este es 5 ohm, este es 0,5 ohm. ¿Sí? Entonces tenemos 1 más 5, 6, 16. Por lo tanto, esto me da, ¿cuánto? Menos 0,25. 0,25 amperes. ¿Se entiende? ¿Qué pasa con este signo menos? ¿Por qué aparece el signo menos? ¿Cuál es la causa de ese signo menos? A ver, le dejo a ustedes que me expliquen un poquito. La corriente tiene sentido antihorario. Exactamente. La corriente, el sentido real de la corriente o el sentido que tendría realmente no sería una corriente de qué sentido. Así. Eso es lo que sería. Le hice a propósito. Que tendría el sentido real de la corriente. Profe. Entonces, ¿qué FEM es la que se está cargando? ¿Qué FEM es la que está forzando esa corriente? ¿Cuál es la FEM? E1. E1, exactamente. La Esta E1. es la que entrega la corriente. ¿Y cuál es la que? Esta es la que entrega energía. ¿Y cuál es la que consume energía? ¿Cuál de la FEM? E2. Esta es la que se está cargando. ¿Se entiende la idea? Profe, si Diga. supongamos que ahora... Sí, escucho. Supongamos, profe, que ahora E2 vale 12 volt y E1 vale 8 volt. La caída de tensión en R4 y en toda la resistencia tendría el sentido contrario. Exactamente. Si yo pongo un tester acá, ahora supónganse que yo pongo el tester acá, la parte positiva del tester, la parte roja acá y acá la parte negra, voy a medir y me va a dar negativo la caída de tensión en R2. Porque la caída de tensión, yo estoy suponiendo que la caída de tensión sea así. Esa, pero en realidad es al revés. Ah, bien. ¿Entiendes? Podemos decir que
tenemos que analizar la Si fuente. yo invierto, exacto, si yo invierto el sentido de la corriente, invierte el sentido de la caída de tensión. Lógicamente, si yo tengo una resistencia, supónganse así, y la corriente es hacia allá, significa que acá está siendo positivo y acá es negativo. Pero si yo tengo una resistencia así y la corriente va en sentido opuesto, significa que acá es positivo y acá es negativo. Ah, bien, bien. ¿Entiendes? Perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿qué otra cosa, chicos? Ahí. Entonces ahí calculé la corriente. ¿Estamos? Recién calculé la corriente. ¿Qué me pide el ejercicio? Calcule la energía disipada en la resistencia y la entregada o consumida por cada una de las fuentes. Me está pidiendo la energía. La energía. Entonces, la energía en la resistencia siempre que es I cuadrado por R, que es potencia por el tiempo. Y en la FEM es I por E por el tiempo. ¿Se entiende la idea? Ahora, en la de 12 voltios va a entregar energía. ¿Sí? Supongan la energía de la de 12 voltios. ¿Cuál va a ser? Va a ser la corriente, que va a ser la corriente por la FEM 1 por el tiempo. O sea que va a ser 0,25 por 12 por 4 horas. Por 4 horas o 4 por 3600 segundos si quiero un joule. ¿Se entiende lo que digo? Si yo quiero un joule, vamos acá, si yo quiero un joule, la energía que va a estar N1 va a ser igual. Los 0,25 por los 12 voltios, ¿sí? Por el tiempo. Si es en joule, es 4 horas por 3600 segundos. ¿Sí? Porque esto es mi factor de conversión. Ahí me aparece esto en joule. Esto es en joule. Profe, y si no le pasamos segundo ese tiempo, ¿en qué unidad nos quedaría la energía? ¿Y ahí en qué le quedaría, le parece? Quedaría ampere Cuando por es volt por ampere hora. ampere por voltio es watts. Ah, watts por Acuérdense, hora. la potencia, los watts, es ampere por voltios. O sea que esto acá me dan watts. Y si yo quiero en kilowatts, tengo que, ¿qué cosa? Si yo quiero en kilowatts, ¿qué me va a dar? En 1000 veces. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, lo que Sí, me da sí, acá, sí. ¿qué hago? ¿Qué hago? Me aparece la K abajo y divido por 1000. La K significa 1000. Entonces, aparece la K acá arriba, que significa 1000, y dividido por 1000. Y ahí me aparece en kilovatios. ¿Se entiende eso o no se entiende? ¿Se Y ahí entendió sería eso? kilowatt hora, sería, profe. Y ahí aparecería en kilowatts hora. ¿Se entendió, chicos, Perfecto. eso último? ¿Sí o no? ¿Se entendió eso? Os repito. ¿Se entendió que es así? ¿Se va entendiendo? Sí, ingeniero, se ¿Se entendió bien? Bueno, pero igual repito porque parece simple, pero pues se equivocan siempre. Si yo quiero, o sea, ampere por voltio me da siempre watts. Si yo quiero joule, lo que tengo que hacer es los 4 horas convertirlo en segundos. Por eso aparece este factor de conversión. Multiplico por 3600 y dividido por 1 hora. Entonces ahora se me va con hora. Entonces le transfiero watts por segundo, eso es joule.
Ahora, si yo quiero kilovatios por hora, tengo que, primero me tienen que aparecer kilovatios. Entonces, a los amperes por voltios, esto es 0,25 por 12, que son 0,25 amperes por 12 voltios, tengo que multiplicar por un factor que es multiplicar por K y dividir por 1000. Entonces, arriba me queda kilowatts y abajo divido por 1000. Entonces, me queda en kilowatts. Y en vez de pasarlo a segundos, le multiplico por 4 horas. Entonces, me va a quedar kilowatts hora. Que eso también es energía. ¿Se entiende eso? ¿Me siguen? Sí, profe, ¿se entendió? ¿Se entendió? Bueno, ahora bien, le dejo que ustedes calculen para la FEM que está acá abajo. Esta FEM de 8 voltios. Le pregunto, ¿esa FEM de 8 voltios entrega energía o consume energía? ¿Qué hace? Consume. Consume energía. Muy bien. Calculen para ustedes y pásenme por el Telegram a ver cómo queda.